Los carnavales siempre han sido un punto muy importante de la tradición huanuqueña. Estas celebraciones, como sabemos nosotros, fueron traídas desde tiempos de la colonia, desde España. Los carnavales son una actividad muy importante en Europa, dado que en ese momento es la época más cruda del invierno, y con esta actividad se trata de tranquilizar a la gente que ya llega a desesperarse prácticamente en el frío, en la nieve, ¿no? Entonces esta costumbre fue traída por los conquistadores hasta el Perú y se desarrolló en buena parte de la colonia hasta que el juego de los carnavales llegó a ser demasiado grotesco y demasiado abusivo, y algunos años antes de la independencia del Perú estos juegos fueron censurados y prácticamente prohibidos, ¿no? Solamente se practicaban los carnavales o se jugaban los carnavales en los barrios marginales, llámese barrios de negros, barrios mestizos, donde la sociedad en sí no entraba. Ahora, estos carnavales van a ser retomados en el tiempo del presidente Augusto B. Leguía como una actividad social, a través de bailes sociales, concursos de carrozas alegóricas, como se llamaba ese tiempo a los carros alegóricos. También se ponían, por ejemplo, los grandes disfraces y las grandes fiestas. Incluso en el mismo Palacio de Gobierno se tenía una fiesta oficial de carnavales. Entonces esto fue transmitido también a las provincias y durante una época se desarrolló también. Recuerdo que mi abuela me contaba que en la Plaza de Armas de Huánuco se daba lo que se llamaba la guerra de dulces y la guerra de flores, donde caballeros y señoritas montados a caballo se arrojaban dulces y se arrojaban flores como parte de las lides carnavalescas, podríamos decir, ¿no? Entonces ese punto de los años 1920 a 1930 también tuvo su final, tuvo su ocaso, ¿no? Por diferentes motivos, por ejemplo la crisis económica, etcétera. Y lo importante que hizo fue quedar como la idea del carnaval de antaño. Este carnaval de antaño fue una añoranza popular, ¿no? Esta añoranza popular repetía canciones que se habían dado en ese tiempo, una serie de coplas, pero como en ese tiempo los medios de grabación prácticamente no existían, esto se fue perdiendo en la tradición oral. Entonces quedaba el vago recuerdo del carnaval de antaño, ¿no? Así también este carnaval no solamente significaba pues un juego de arrojarse agua, arrojarse flores, una serie de juegos que se daban entre la población, sino significaba una actividad artística y cultural. Ese es un punto muy importante, Dago, que los carnavales no solo eran un periodo de licencia para las personas, un periodo de algarabía, sino de creatividad. Así es, ¿no? Y en ese contexto hay mucho que decir y mucho que rescatar con esta agrupación Enrique L. Vega de Huánuco, los cultores del arte. ¿Qué tendríamos que rescatar y qué tendríamos que decir a la teleaudiencia sobre este tema? Bueno, el Centro Artístico Musical, como se llamaba, ¿no? Esta asociación cultural, Enrique L. Vega, en honor a un gran dramaturgo que tuvo Huánuco a inicios del siglo XX, fue una asociación que reunió a diferentes artistas, ¿no? Una actividad intelectual bastante importante se desarrolló a través de la unión de músicos, literatos, poetas, dramaturgos también que existieron, que vivieron en ese momento en Huánuco. Estamos hablando aproximadamente del año 1967 hacia el año 1975 aproximadamente, ¿no? Que va a tener de vigencia este Centro Artístico Cultural, que va a estar encabezado por don Nicolás Vizcaya, literato y tradicionalista de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, en esta asociación cultural van a empezar a recopilar las tradiciones antiguas y van a tratar de darle una forma y una vigencia. En ese punto es donde se desarrolla la actividad tanto teatral como musical de mi señor padre, don David Machuca, que va a tener la función de reescribir algunas canciones que ahora son de acervo popular, como tenemos a Cuando salí de mi tierra, Huanuqueñita pretenciosa,
El Ruge León y finalmente su obra cumbre que fue La letra del cóndor pasa, ¿no? Aquellos momentos, aquellos hechos de recordación de tu padre con respecto a los carnavales? Bueno, en los carnavales él tenía una actividad muy importante que era hacer el bando de Don Calixto, ¿no? La entrada y también el famoso testamento, ¿no? Con la chispa y el humor y la picardía satírica, ¿no? Que le caracterizaba. Ese era el punto, su actividad principal. Pero aparte de esto, él también se encargaba de las decoraciones, de los carros alegóricos, de participar en las comparsas, etcétera, ¿no? Pero su actividad principal, y por lo cual era muy apreciado por sus amigos y por la población, era pues el bando y el testamento, ¿no? Uy, deben haber sido cosas muy elegantemente construidas dentro de la perspectiva de la gracia. De la gracia y el sarcasmo, sí, sarcástico, pero con arte, ¿no? Con elegancia, ¿no? Siempre se han caracterizado sus bandos, los cuales hizo más o menos hasta el año 97 o 98, tuvo la oportunidad todavía de hacer algunos bandos para algunos carnavales, ¿no? Así es. ¿Piensas en algún momento compartir con la colectividad huanuqueña estos bandos, estos escritos tan agradables que deben ser a la vista y a la lectura? Así es, tengo yo la recopilación. Cuando fallece mi padre me convertí en su curador, como se dice ahora, y tengo la colección ahí de varias obras que vamos a ir publicando posiblemente este año y los años siguientes. Por lo menos en este año ya tengo pensado publicar las obras de teatro, ¿no? Que van a ser escenificadas también durante esta temporada, ¿no? Entonces los bandos son un tesoro y un recuerdo bastante querido para mí, porque nos llaman pues a la picardía y al espíritu huanuqueño, ¿no? En la época de carnavales. Quizás este es el momento más importante, más resaltante de nuestra entrevista. Hablar de ese momento creativo, de ese periodo creativo de David Machuca cuando hiciera Ruge León, cuando le engarzara las letras que consideraba necesaria al famoso huayno Cuando salí de mi tierra. Cuando tu padre hablaba de este momento, ¿qué decía sobre su estado de ánimo? ¿Qué decía sobre su relación con nuestro medio? ¿Qué decía sobre la inspiración que en él existía? Bueno, Cuando salí de mi tierra tenía un par de coplas que la tradición huanuqueña la asignaba o hacía referencia al general Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado, como saben ustedes, fue presidente del Perú hasta el año 1879, ¿no? Y se decía que cuando Mariano Ignacio Prado salió de Huánuco cantaba esta canción. Entonces esas coplas llegaron muy incompletas hacia el siglo XX y se repetía solamente: cuando salí de mi tierra, de nadie me despedí huanuqueña, solo las flores del campo lloraron sangre por mí huanuqueña. En ese momento, cuando se cantaba esta canción tan incompleta, la pregunta fue: ¿qué más decía esta canción? ¿Qué otro mensaje tenía esta canción? ¿Por qué se repetía solamente eso? ¿Y en qué momento se había perdido pues esta tradición? En este momento, cuando escribe la canción Cuando salí de mi tierra, mi señor padre, va a tener pues la inspiración de estar abandonando la ciudad hacia lo que fue para él una época muy trascendental de su vida, que fue ir a cursar estudios en la capital. Entonces el sentimiento de este momento significó pues retomar esta idea, ¿no? Con ese sentimiento es que se repite o se rehace esta letra, ¿no? Pero no solamente pues llegó a ser una composición musical nada más, sino esto
desencadenó toda una actividad investigativa. Esta actividad de investigación va a determinar que esas coplas que repetía el general Mariano Ignacio Prado no eran originarias solamente de Huánuco, sino era una canción de arrieros que se daba pues en el tiempo de la colonia a través de los caminos coloniales que llevaban desde el centro del Perú hacia las regiones del Cusco y de Potosí, que es ahora Bolivia, el Alto Perú en ese tiempo, llegaban hasta Tucumán en Argentina. Y hay una canción muy similar en Argentina, en Tucumán, llamado Vidala. Y Vidala repite estas coplas: cuando salí de mi tierra, de nadie me despedí, solo las piedras del campo lloraron sangre por mí. Entonces, a través de la investigación de una canción, se llegó a establecer, llegó a determinar que había caminos muy diferentes en la colonia a los caminos que tenemos nosotros, donde todo nos lleva a Lima, ¿no? En la colonia, la sierra peruana, la sierra altoperuana tenían una vida propia, una vida cultural, comercial, económica, y todo se va a hacer pues una conclusión de que, por ejemplo, cuando los indios hablaban del Inca Castelli en el tiempo de la Revolución de 1812, era porque justamente Castelli venía de ese tiempo de lo que es ahora la Argentina, ¿no? A traer la libertad al Perú, ¿no? Entonces hablaban ellos del Inca Castelli. Fíjense cómo se encadena los hechos históricos a través pues de una copla olvidada tal vez por los huanuqueños, ¿no? Entonces esa fue la inspiración, por un lado personal, por otro lado la investigación histórica que se hizo para determinar pues el origen de esta canción, cuando salí de mi tierra. Entonces, cuando tu padre, el profesor David Machuca, recompone Cuando salí de mi tierra, esta canción se convierte ya con mayor prevalencia en una canción carnavalesca. Típicamente una canción tradicional de Huánuco, ¿no? Porque se hace parte ya del acervo popular. En realidad el ideal de mi padre era darle al pueblo pues, ¿no? que canciones, poesías que buscasen o que afirmasen en ellos su identidad, ¿no? La identidad huanuqueña fue una de las labores pues, muy fuertes de mi padre, en las cuales él no solamente pues, desencadenaba pues, esta actividad como compositor musical, ¿no? O lo que decimos ahora un letrista, ¿no? Sino también él hacía mucha literatura y muchas en caso de prosa, poesía, pero identificándose con la ciudad, ¿no? O sea, no solamente eran canciones que se hacían para un momento, una coyuntura, sino que trataban de fijarse en el alma del pueblo, ¿no? Es lo que perseguían principalmente, pues, mi padre y también los miembros de este centro cultural artístico, ¿no? Enrique L. Vega. Muchos estarán de acuerdo conmigo en decir que las notas más bellas del Cóndor Pasa las escribió tu padre. ¿Qué decía él de esta creación que se ponderó y se sigue ponderando? ¿Cómo es que a él se le ocurre escribir las letras del Cóndor Pasa? Bueno, estas letras tienen una inspiración y tienen un trabajo. No ha salido, como decimos nosotros, de un tirón o de una inspiración momentánea, ¿no? En primer lugar está pues la zarzuela del Cóndor Pasa, y el espíritu libertario pues de esta zarzuela es el que va a inspirar a mi padre para hacer las letras correspondientes, ¿no? Esta letra va a salir a través de varios ensayos y se consideraba en ese tiempo que eran los albores pues, del gobierno de Juan Velasco Alvarado, en que en ese momento la raza india había conseguido pues ya la liberación del patrón. Es un sentido tanto personal como también de la coyuntura política que existía en ese tiempo, dado que se consideraba que el hecho de la llamada Revolución Peruana había liberado pues al indio de sus antiguos patrones, ¿no?
Entonces, este es el sentido social que tiene esta canción, ¿no? Por otro lado está el sentido personal, ¿no? Porque una composición no puede ser solamente un grito o un panfleto, sino también tiene mucho que ver el sentimiento personal del compositor, ¿no? Es el aporte que hace Don David en ese caso, ¿no? Así es, ese es el motivo de inspiración, pues, de esa canción.